lección sobre el día en que se debía reunir la iglesia, la congregación, ¿no? La única reunión bíblica, por decirla, o bíblica por excelencia, que es cuando se tienen que reunir todos los discípulos, todas las personas que ya se han bautizado. O sea, vimos que para participar de la reunión congregacional deben ser bautizados, ¿bien? Y pertenecer a ese cuerpo, esa congregación, ¿no? Porque el bautismo no añade a un cuerpo, el bautismo añade a las personas a la iglesia. Bien, después también vimos en la lección número 2, vimos sobre el propósito de la reunión congregacional. Y allí muchos aportaron, muchos estuvieron en conjunto, fuimos armando la enseñanza y llegamos a la conclusión bíblica de que la reunión congregacional sirve para edificarnos mutuamente, ¿bien? Mutuamente. No es que hay un pastor que edifica a toda la iglesia, sino que hay una edificación mutua. Todas las personas, o sea, todos los miembros, los discípulos, todos los que participan de esta reunión tienen que edificar y ser edificados, ¿bien? Vimos algunas formas de cómo se producía esa mutua edificación. Obviamente que es mucho más amplio, no lo podemos dar en una, ni en dos, ni en tres clases, por eso es que lo vamos viendo de a poquito, clase por clase o lección por lección, miércoles tras miércoles. Bien, después también vimos que el objetivo, esto nos llevó por lo menos 2 clases, junto con la ayuda del pastor David Serafín y junto con la ayuda también del pastor Horacio Corneli, hemos visto que el objetivo de la reunión congregacional es la participación de la Cena del Señor, ¿bien? Y con todo lo que ello implica, y que el pastor Horacio el miércoles pasado nos estuvo explicando también sobre esta renovación del pacto, ¿no? Esta renovación del pacto que se produce en Yahshua, en Jesucristo, y que nosotros hacemos memoria de esa renovación del pacto cada Shabbat, cada día de reposo, que nos congregamos y participamos de esa cena del Señor que tan importante es, ¿no? Porque ahí también pudimos ver cuánto se manifiesta el amor de todos los hermanos que tienen que participar en la reunión congregacional. Y vamos a ver lo importante del amor que tiene que existir dentro de la misma reunión. Y tenemos más gente que se va conectando. Unos son Alicia y Emilio, así que le mandamos un gran saludo. Al pastor Fons y a la pastora Viviana de HAT, de Justo a Tiempo, le mandamos un cálido abrazo y bueno, y el agradecimiento de que siempre nos hacen participar, no solamente con este programa, sino con muchos programas y muchas enseñanzas que la pasan en vivo, y podemos hacer ese feedback de estar transmitiendo y nos unimos, ¿ve? Ahí se muestra que por más que estemos a la distancia, tenemos ciertos medios que pueden hacer, gracias a Dios que nos dio la tecnología, para poder tener estos medios y poder hacer esas relaciones un poco más cálidas y que no tengamos que esperar hasta que algún día nos podamos juntar para poder estar sabiendo de cada uno, relacionándonos y cómo se escuchan los testimonios y cómo vamos conociendo las personas de las diferentes comunidades que van escuchando la radio, ¿no? Tanto la radio HAT como la radio Hablemos la Vida, son que interactúan muchísimo. También se van sumando Ramiro Molina, Milena Fune, Ale Barrio Nuevo, el pastor Martín Moreno también. Así que, bueno, un fuerte abrazo para todos los que se siguen sumando a esta transmisión. Y bueno, ya vamos a dar comienzo al tema de hoy, así que espérenme porque yo tengo que hacer algo acá, tengo que poner en grabación, así que listo. Bien, hoy vamos a comenzar entonces con la lección número 5 de este titulado que tenemos, ¿no? Discipulado para discípulo, o lecciones para transmitir visión, funcionamiento y evangelismo. Bien, el orden de los faroles no altera el alumbrado.
¿bien? O el doble orden de los factores no altera el producto. Así que vamos a hablar un poquito, siguiendo con todo lo que respecta a la reunión congregacional. Hay algo que todavía no hemos hablado y que, diría un amigo, no es un detalle menor, ¿bien? Es el lugar donde nos debemos ubicar. El lugar indica muchas cosas, ¿no? El lugar a veces pareciera que no tiene importancia, pero la gran realidad es que sí tiene mucha importancia, pero muchísima importancia. Si alguna vez a usted le han preguntado ¿a qué iglesia va usted? ¿Bien? Siempre se ha preguntado eso, cuando uno se encuentra, cuando alguien le dice bendiciones, ¿bien? O cuando usted saluda a alguien y le dice Dios te bendiga, o bendiciones, es muy probable que le pregunten, como a un amigo mío hoy le preguntaron, ¿de qué religión sos? ¿Bien? O sea, directamente, cada vez que uno dice algo como esto es, ¿de qué religión sos? ¿Bien? O, aparte de la religión que sos, es, ¿a qué iglesia va usted? ¿Bien? ¿A qué iglesia vas? Es una pregunta muy común entre los cristianos cuando se van descubriendo. Ahora, es importante esto, cuando de repente alguien le pregunta y usted escucha o usted dice, yo asisto a una iglesia que se congrega en una casa. Lo primero que le van a decir es, qué bueno, qué lindo, y salen corriendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pareciera como que el congregarse en una casa sería como algo sectario, como si fuera algo raro, como si fuera algo muy fuera de lo común. El tema es que si nosotros comenzáramos, si nos fuéramos a la época del primer siglo, bien, nosotros, si hiciéramos la misma pregunta, le tendríamos que hacer al revés, o sentiríamos las cosas al revés. ¿Usted dónde se congrega? Y alguien le diría, en un templo. Ahí en ese momento se lo miraría como un bicho raro, porque no era lo común congregarse en un templo, sino que lo común era congregarse en las casas de familia. ¿Bien? Entonces, cuando uno hace esta pregunta, ¿no? De ¿dónde se congrega? Y dice, yo asisto en una iglesia en la casa, o en una casa, empiezan a recorrer mucho pensamiento dentro de usted, ¿no? Y se empieza a decir, ¿no? Que esto es bastante extraño, que esto debe ser medio desajustado a lo religioso, deben ser unos excéntricos marginales o unos subversivos de la palabra, porque de repente pareciera que no es lo normal, bien, pareciera que es lo anormal reunirse dentro de una casa. Pero el problema es que estos pensamientos, bien, que pasan por muchos cristianos modernos de hoy en día, y que uno ni siquiera se puede imaginar una reunión en un hogar, en una casa, empiezan a tener estos pensamientos, ¿no? Pero aquí está el punto clave de todo lo que es una reunión. ¿Cuál es el punto clave? Que el lugar de reunión de una iglesia marca mucho el lugar, marca mucho la posición. Bien, nosotros hemos estado hablando de que, por ejemplo, la reunión congregacional, el propósito era edificarse mutuamente. Entonces, dígame usted si en medio de la mar usted se puede edificar mutuamente. Bien, dígame usted si en medio del monte se puede edificar mutuamente. Dígame usted si se puede edificar mutuamente en una casa, en un salón o en una iglesia grande, en un edificio. Y en cualquier lado no es lo mismo. Todo tiene, en algún lugar va a ser un poco más cómodo y en otro lugar va a ser un poco más difícil de poder producir una mutua edificación. Ahora, si a esto del lugar le ponemos un punto como la ubicación,
marca mucho más. Marca mucho más. Me parece medio extraño si nosotros ponemos un púlpito, ¿bien? Cuando digo púlpito, digo más que todo por poner un frente, una imagen, un escenario, un lugar, y todos mirando hacia ese lugar. Me parecería muy difícil que se pueda lograr una mutua edificación, ¿bien? Estando todos mirando para un mismo lugar, ¿bien? Sería medio difícil edificarse mutuamente, edificando a alguien que yo le hable a la nuca, ¿bien? O a alguien que yo no le veo la cara. Entonces eso tiene mucho que ver cómo aún también nos sentamos. Hablamos de el objetivo de la reunión congregacional en clases anteriores, que le dimos 2 clases, y dijimos que era una cena. Me parece medio extraño que en una cena inviten a su casa y todos se sienten en hilera, mirando todo para un lado a comer algo. ¿Cómo se produciría así una comida, una charla? ¿Cómo quedaría todo más ameno? ¿Bien? ¿Cómo quedaría eso? ¿Se podría? ¿No se podría? ¿Bien? Son cosas que yo estoy tirando para pensar mientras vamos dándole a algunos presentes que se van sumando. A Marcelo Inés de Río Segundo, a José María de Vialet, a Tere, mi suegra del Condado, a Vivi, a Franco y Sabrina de Santa María. Bien, así que vemos a Vivi Fons, sí, a Vivi Fons, y a Franco y Sabrina que también están desde Santa María. Bien, entonces, ¿cómo se puede producir una reunión, una mutua edificación en donde no haya una vista de la cara entre personas? Me parece medio curioso que en todo el capítulo de Hechos, bien, y en muchas de las cartas paulinas, vamos a encontrar textos, y muchos textos, que hablan de las reuniones en las casas de familia, reuniones en las casas de hogar, reuniones en los hogares de familia, ¿bien? Entonces, vamos a buscar a algunos, mientras ustedes sepan que también pueden ir aportando comentarios o textos bíblicos, que lo vamos a ir diciendo y lo vamos a ir sumando. Bien, en Hechos, en todo el libro de Hechos, es un libro por excelencia que nos narra la historia de la iglesia primitiva o de la iglesia neotestamentaria o de la congregación que dejó plantada el mismo Señor Jesucristo, en donde vamos a encontrar todo esto. A ver, Hechos 2.46, vamos a ir buscando Hechos 2.46 y dice: y los que habían creído partían el pan, ¿en dónde? En el salón, ¿bien? Dice, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En las casas. En las casas, ¿bien? Y no habla de una casa, porque si bien nosotros los cordobeses agregamos ese en donde no van y quitamos ese en donde tienen que ir, el apóstol Pablo, cuando escribió, Lucas, cuando escribió este texto, ¿bien? En las casas está hablando de muchas casas, ni siquiera una casa. O sea, la iglesia es singular, pero la forma de reunirse es plural, o sea, diferentes lugares que formamos todo una misma iglesia. No por congregarnos en diferentes casas significa que seamos de diferentes iglesias, sino que pertenecemos todos a la misma iglesia, a la misma congregación de Dios. ¿Bien? Tenemos otro texto, por ejemplo, en Hechos 8.3. Dice Hechos 8.3, y Saulo asolaba la iglesia, ven que está en singular, dice, y entrando casa por casa, ¿bien? Y entrando casa por casa, o sea, quiere decir que no era que iba casa por casa a ver dónde encontraba un cristiano, sino que sabía dónde se reunían, ¿bien? Sabía dónde se reunían, porque algunos creen que la iglesia neotestamentaria, o la iglesia primitiva, o la iglesia en sus principios se reunían en casa, en una forma oculta, que era por un motivo de que por la persecución sí o sí se tenían que reunir en casa de familia y no podían reunirse en templos, ¿bien? Pero eso no es así, se reunían en casas por otro motivo que lo vamos a ir viendo, ¿bien? Y ya tenemos algunos textos que me van pasando,
que dice, Juan 2:19, 2:19 al 21, dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré, dice, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlos en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Cuando nuestro Señor habló de destruir el templo para hacer uno mejor, los fariseos quedaron perplejos por esa declaración. Cristo se refería de un templo hecho de piedras vivas, personas unidas y con un mismo fin, representando la figura de Cristo en la tierra. Bien, no deja de ser el propósito eterno de Dios, ¿no? No es en sí el templo lo necesario, sino más bien las personas que se unen a invocar el nombre de Dios por medio del Mesías, ¿bien? De Jesucristo, de Yahshua. Entonces acá podemos ver claramente que lo importante no es tener un templo majestuoso, sino lo que importa tampoco es que nos vayamos a la religiosidad de que sí o sí tiene que ser en una casa, porque si no te reunís en una casa, terminás siendo una secta. No, vamos a encontrar esa nivelación. Vamos a encontrar esa nivelación. Vamos a leer más texto, a ver si nos amplía un poco más el tema, ¿no? Por ejemplo, Hechos 20:20. Hechos 20:20, vamos a buscar otro texto. Seguramente ustedes van a tener más texto. Hechos 20:20 dice, y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, vemos que, el apóstol Pablo, dice que él enseñaba públicamente y también en las casas, y también en las casas de familia. También mover salutaciones, ¿bien? De las diferentes cartas paulinas, como en Romanos 16:3, por ejemplo, que dice, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, saluda también a la iglesia de su casa. O sea, se congregaban dentro de hogares familiares. Y ahí es en donde me quiero ir metiendo un poquito más el tema, porque no es tanto la estructura, porque si no también hacemos religión de todo. Entonces decimos, no, si no nos congregamos en una casa, no somos una iglesia. No. Y lo importante acá es el ambiente, la atmósfera, se debe decir yo, ¿no? La atmósfera que tiene que existir en una casa. ¿Por qué se representa una casa? ¿Bien? ¿Por qué se representa una casa de una familia y no a 4 paredes? ¿No? Porque una casa de familia es mucho más que 4 paredes. Una casa de familia implica la palabra hogar más que casa. La palabra hogar. Y el hogar se forma no solamente a través de las estructuras físicas que puede tener una casa, sino a través de lo que se vive dentro de ellas. ¿Bien? De lo que se vive dentro de ellas. Tengo acá un texto que es Hechos 4:41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos del padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ven? Ahí aportes que me van llegando. Entonces no era que se quedaban, cuando habla del templo de Jerusalén, ¿bien? Y dice que en las casas, o sea, predicaban públicamente en el templo, no dejaban de ir al templo, ¿bien? Aunque iban al templo a hacer la predicación evangelística, como quien diría, agregar el Mesías a todas esas personas que ya tenían la Torah, pero que no tenían al Mesías, a Jesucristo, y que también dice que y seguían predicando, ¿en dónde? En las casas, porque después vamos a ver, y esto no tenemos que confundir, bien, vamos a leer un aporte y ya lo voy a aclarar a esto de las diferentes reuniones que existen. Dice Alex Barrio Nuevo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como vemos, el Señor puso su ley en nuestros corazones, por lo cual somos nosotros quienes formamos el templo. Somos piedras vivas,
que conforman el cuerpo del Mesías, siendo Él la cabeza. Muy bien el aporte, al igual que los otros anteriores, ¿no? O sea, ya el templo lo formamos nosotros, como piedras vivas. Pero esas piedras vivas en algún lugar se tienen que congregar. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a confundir a veces que de repente en una casa es el ámbito justo para hacer diferentes tipos de reuniones. Miren, diferentes tipos de reuniones. Nosotros podemos utilizar la casa, una casa de familia, para hacer evangelismo. Ya vamos a hablar más sobre evangelismo. Y está bien porque tenemos un Cornelio, ¿no? En donde invitó a todos sus familiares y parientes, vino Pedro, enseñó, predicó la palabra y muchos se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, en una casa de familia se puede hacer evangelismo. Ahora, cuando yo hago evangelismo. ¿Bien? Cuando hago evangelismo se predica a Jesucristo, se predica el mensaje, hay un llamado a corregir tu vida y acercarte a Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas no conocen a Dios, ¿bien? O no conocen a Jesucristo, o saben de un Dios pero no saben cómo llegar, entonces nosotros le enseñamos ese camino. Y eso es evangelismo, ¿bien? ¿Eso se puede hacer en una casa? Claro que sí, es un lugar excelente para hacer evangelismo. Pero evangelismo también podemos hacer en la calle, en la plaza, en un salón, en un teatro, en la cancha de fútbol, en cualquier lado. En cualquier lado se puede hacer evangelismo, ¿bien? Siempre con todo el ámbito de hacer evangelismo. Ahora, en una casa de familia también se puede hacer discipulados. ¿A qué me refiero con discipulados? A discipular a la gente, a hacerlas alumnos, en donde hay un maestro y hay personas en donde reciben la enseñanza. En una casa de familia se pueden hacer grupos de estudios, en donde se puede estudiar con más profundidad la palabra de Dios. ¿Bien? En una casa se puede hacer una reunión congregacional. Y una reunión congregacional no tiene nada que ver con las otras reuniones que hicimos. En una reunión congregacional ya nos juntamos con un propósito diferente. Y el propósito es el de la mutua edificación. Me aporta Matías, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos nuestro. ¿Bien? También Marcelo e Inés dice, de Río Segundo, dice: Pastor Nico, también vemos en Hechos 10:25, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y Cornelio había invitado a todos a su llegado. Excelente el aporte, el que acabamos de decir, gracias a Marcelo. Ahí también se sumó Pablo y Ceci, también se sumó Lucas y Romy, así que le mandamos un saludo a ellos también, Pablo y Ceci, pastores de Río Segundo. ¿Bien? Entonces, bueno, ya tenemos que la casa es un lugar muy propicio para todas estas reuniones, pero es mucho más propicio para una reunión congregacional. Y muchos de ustedes van a decir: uy, bien, pero ¿qué hacemos con el salón? ¿Que tenemos un salón o no tenemos un salón? Bueno, esto yo estoy tirando lo que dice la Biblia. Nosotros en todo el primer siglo, ¿bien? Y hasta casi el tercer siglo, no hubo la iglesia cristiana, la iglesia la iglesia primitiva, ¿no? La congregación de Yahweh Dios, ¿bien? La congregación en donde Yahshua, en donde Jesucristo es la cabeza, no se reunían en templos. Para nada se reunían en templos, sino que se reunían en casas de familia. Y tenemos muchísimo texto más. Sí sabemos que los creyentes del primer siglo no sabían nada respecto de lo que correspondía a un edificio de iglesia que hoy conocemos. Eso era más del paganismo o del judaísmo. Bien, miren. Era más del paganismo o del judaísmo. Bien, y después la iglesia romana adoptó los templos paganos para institucionalizarlo en la iglesia romana. Entonces, nada de esto, de los templos grandes, tiene que ver con la iglesia neotestamentaria o con la iglesia
primitiva que le podemos llamar. Los cristianos primitivos simplemente se congregaban en casas comunes y corrientes. En casas comunes y corrientes. Nada se conoce sobre la iglesia primitiva en templos grandes, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva, bien, cuando llegaba a ser demasiado grande para congregarse en una casa? Porque es claro que cada uno de ustedes se puede estar preguntando, che, bueno, pero hagamos de cuenta que Fon debe tener una casa grande, así que ahí podemos ir a comer todo, ¿no? Bien, entonces podemos ir. ¿Y cuántas personas se podían reunir? Y antes de la cuarentena, 40. Ahora con la cuarentena, y no, 5, 10, porque hay un espacio que se tiene que considerar, ¿bien? Pero olvidémonos del tiempo de cuarentena, sino vayámonos a tiempos normales, ¿bien? ¿Cuántas personas podían entrar en un garage, en una galería de una casa, en donde uno podía recibir a las personas? ¿Bien? 20, 30, 40, 50, 60. Bien. ¿Qué pasa cuando hay más? Cuando hay más, lo que se tenía que hacer era separarse, pero no dividiendo, sino separarse para poder crecer. Bien, nosotros por ejemplo tenemos la narración de cuando Jesús narra a un paralítico en Marcos 2, sana a un paralítico, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Bien, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, bien, y después no había lugar. Si bien esa no era una reunión congregacional, sino era una reunión de enseñanza y evangelística, bien, dice que tuvieron que abrir el techo para bajar el paralítico. Bueno, no le vamos a abrir el techo al pastor Fons, pero ¿qué pasa cuando hay mucho? ¿Bien? Se separa, ¿bien? Se separa, pero están unidas. Se separan, empiezan a funcionar en diferentes lugares. Entonces todas esas minis congregaciones forman una gran congregación, ¿bien? Pero también eso hay que tomarlo con cuidado y con pinza, porque todo tiene que ser en el mismo espíritu del amor, en una decisión en consenso, ¿bien? No es que uno dice, bueno, yo no quiero ir más allá porque no me gusta el café que me sirven, entonces me voy a otro lado. No, eso es división, ¿bien? O no, me queda muy lejos, ay no, me siento... No, eso ya es por división, eso ya es por capricho, es por otra cosa. Estamos hablando de cuando hay un cuerpo unido, sólido, es más, hasta no querés separarte, ¿bien? Porque hay un amor, hay una unidad, pero uno entiende que la maduración para el desarrollo de todos los dones es necesario tener que separarse, ¿bien? Tenemos más gente que se va sumando. Bien, Mica Ponce, que nos va escuchando también de la radio, nos manda un mensajito. Tenemos más. Miguel Funes nos manda un texto. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿no? En Hechos 5:42. Ahora, no solo que tenemos que entender para sacarnos la religión, porque si no ahora vamos a hacer religión de que sí o sí tenemos que ir a una casa, entonces todo el que alquiló y firmó un contrato dice, ¿qué hacemos? Bien, ¿qué hacemos si tenemos un salón? Bien, si tenemos un salón, va a tener que amoldar, ¿bien?, el hogar, el ambiente de hogar, ¿bien?, el ambiente de hogar. Porque lo importante de la casa no es la casa en sí, sino el hogar es un ambiente natural para tratarse el uno al otro. ¿Bien? En un salón, en donde yo entro, en donde tiene techo de más de 10 metros, ¿bien? En donde todos están mirando para un lado, en donde me siento así de chiquitito, ¿bien? ¿Cómo puedo tratarme con otras personas? ¿Cómo puedo relacionarme con otras personas? Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, en lugares reducidos, en lugares más pequeños, como el hogar, ¿bien?, uno se puede sentir más ameno, uno se puede sentir más en familia, ¿bien? Nosotros vamos a encontrar mucha palabra sobre esto, pero vamos a encontrar que es una manera, el hogar
es una manera en donde podemos hacer la mutua participación, podemos ejercer los dones de cada miembro, y para todo esto hay textos, hay textos, si quieren después se lo paso, o se lo voy tirando. En la participación mutua, por ejemplo, podemos tener en Hebreo 10, 24 y 25, el ejercicio de todos los dones tenemos en 1 Corintios 14, 26, el edificarse juntos, todos los hermanos para hacer una comunidad en contacto directo, intencional, lo tenemos en Efesios 2, 21 al 22, bien, la comida comunal, bien, poder participar de una comida, es parte de una reunión congregacional. Cuando entendamos esto, bien, y pensemos que la reunión congregacional es todo lo frívolo y religioso, yo sé que hoy se complica, pero no se olviden de esto, la comida congregacional es parte de la reunión de los discípulos, es bíblico, busquen 1 Corintios 11, lean todo el capítulo, bien, es parte de la visión de la Biblia, de la visión del ministerio, bien, la comida comunal en el día de Shabbat en el día de reposo, es bíblico, bien. Tenemos acá un aporte también de José María que me manda en Hechos 2, 46 y 47, dice, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ven? Si tenían favor con todo el pueblo, ¿se andaban escondiendo? Qué raro, ¿no? Entonces no era que estaban reuniéndose en casa por esconderse, no, para nada, se reunían en casa, porque esto es un principio. Dice, haciendo todo esto, bien, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, José María, ¿no? Porque qué interesante que es, cumpliendo con todas estas cosas, Yahweh Dios añadía a las personas para que pudieran ser salvas, ¿no? ¿Qué más tenemos en un ambiente de hogar para que podamos tratarnos los unos a los otros? La transparencia, la responsabilidad sincera de cada miembro de los unos hacia los otros en el diálogo interactivo, no en que voy y me siento y no sé, espero que venga el Joe, o me siento y espero que me sirvan. No, yo voy a mi familia, yo cuando me reúno en mi hogar paterno, en la familia de mi mujer, en la familia de quien sea, uno va, ¿para qué? Para disfrutarse, para saludarse, para hablar, para poder preguntarle cómo está, para poder animarse, para poder ayudarse, ¿bien? Para poder ayudarse. Eso es muy importante. En la iglesia, en la congregación, tiene que suceder estas cosas, ¿no? En un ambiente de hogar uno tiene libertad de preguntar y de tener esos diálogos interactivos. En una iglesia acomodada de otra manera, no con un ambiente de hogar, nadie va a preguntar, uno va a decir, sí, amén. Y si todos dijeron amén, digo amén, y ya está. Y me fui con 10.000 dudas. O peor, entendiendo mal o malinterpretando tal vez lo que el pastor o otra persona pudo haber dicho. Entonces miren qué importante que es tener ese ambiente de hogar natural, ¿no? En donde todas las personas, bien, en donde toda esa libertad está operando para tener un mejor ambiente, bien, tal como una casa, tal como una familia. Dice Efesios 2:19, me mandan el aporte, dice, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya somos todos parte de una misma familia. Entonces no podemos estar no deseando, bien, tener ese contacto con la otra persona, ¿no? Hay que notar que utilice la palabra familia para dar significado de un hogar donde hay una comunión, confianza y amor en Cristo, ¿no? Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 10, habla todo el capítulo sobre la mesa del Señor, que es esa relación horizontal de todos los miembros de la iglesia. Sin embargo, en 1 Corintios 11 ya no habla de una relación vertical, pero corporal, del cuerpo de Cristo con Dios, ¿no? Miren, también podemos hacer en un ambiente de hogar
se puede tener las miles de exhortaciones de los unos a los otros, que nos habla el Nuevo Testamento. ¿Bien? No se puede obedecer y llevar a una práctica de vida, sino solo en un ambiente casero, en un ambiente hogareño. Por esta razón, la reunión eclesial, la reunión congregacional, tiene que ser en el ambiente del hogar. Esto nos conduce, ¿bien?, a poder realizar y cumplir con el eterno propósito de Dios. Si no, no lo podríamos cumplir. Un propósito centrado en que tenemos que ser edificados y todos tenemos que formar ese cuerpo de Cristo, o todos tenemos que ir formando esa novia preparada para el esposo y que nos venga a buscar. ¿Bien? Entonces, decimos que si nosotros tenemos un salón, lo que tenemos que hacer es ambientar el salón a que sea el de un hogar natural para poder tratarse los unos a los otros. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la reunión en la casa y sobre una reunión en un hogar, ¿bien?, es que el hogar representa la sencillez de la vida cristiana. El hogar representa la sencillez de la vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tiene que haber humildad, ¿bien? Humildad. En hacer cosas ostentosas, y yo no digo con esto no hacer nada, ¿no? Sino, lo ostentoso, ¿bien?, no sirve, no sirve. Había la catedral de cristal, ¿bien?, y hay no solamente una, sino hay un montón de catedrales de cristales. Marca más algo ostentoso que la sencillez de la vida cristiana. Yo no lo veo a Jesucristo, ¿bien?, habitando en lugares de lujo. Yo no lo veo a Jesucristo representado en el lujo, sino está representado en ¿qué? En la humildad, en la naturalidad, en la sencillez de corazón, ¿bien? Son las características que deben sobresalir en la iglesia primitiva. Son las características que se tienen que ver a simple vista, ¿bien? El hogar tiene que ser un lugar mucho más humilde que aquellos imponentes edificios religiosos, ¿bien?, en donde se mezclan un montón de cosas y aún hasta cosas psicológicas que llevan a sentirte nada, tan chiquitito que ni siquiera podés hablar con Dios, ¿bien? Esas elevadas torres, ¿no?, las elegantes decoraciones, las espaciosas naves, ¿bien? De este modo, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los modernos edificios parecen reflejar más la ostentación de este mundo mercantilista, ¿bien?, que la humildad de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, a quien nosotros profesamos, predicamos y proclamamos, ¿no? Entonces, los cristianos primitivos procuraban más atraer la atención al Cristo resucitado, más que a lo lujoso, esplendoroso de la obra del hombre, porque no deja de ser vanidad, ¿bien? Lo que el hombre puede demostrar, ¿bien?, haciendo cierta estructura o cosa como para impactar, ¿bien?, eso es vanidad. Nosotros debemos impactar con el mensaje de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona, de lo que la palabra de Dios puede transformar, ese poder transformador que tiene sobre la vida de las personas. Eso tiene que impactar más que todo lo que podamos hacer en cuanto a lo material. Lo material con plata se hace, pero el impactar con un cambio de vida, eso es solamente con lo espiritual, no con lo material, ¿no? Bien, aparte a veces lo que es más, por lo regular los gastos generales de un edificio, bien, cuestan muchísimas pérdidas financieras de los hermanos. Hay hermanos que no tienen para comer y ponen para que sea más ostentoso el lugar, y con la siempre frase de que para el Señor es lo mejor, y con esa frase de que para el Señor es lo mejor se le saca la plata al pobre, y no es así, y no es así. Si le invertís en evangelismo, está claro, bien, porque estás pensando
en las personas que todavía no conocen en Dios. Pero si solamente se invierte para el ego, para lo ostentoso, está mal. Está mal tener un templo, para nada está mal tener un templo. Está el tema de hacia dónde apuntamos el corazón. Si el corazón está apuntado solamente en el templo, o si en el templo físico, o si está apuntado el corazón al templo de las piedras vivas que van formando ese templo santo para morada de Dios. Bien, Milena nos aporta con Romanos 1, 11 y 12, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Bien, bueno, muchas gracias, Mile. Y también tenemos otro punto más para decir, es que el hogar refleja la naturaleza familiar de la iglesia. Bien, a ver, antes de empezar con este texto, vamos a leer un aporte que nos manda Alex, que dice: no reprendas al anciano, sino exhortale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. 1 Timoteo 5, 1, 2. Vemos que el trato que le debemos dar al prójimo es como al de un familiar. Es la esencia de amor y familia la que debe destacar en el lugar que se dé, porque eso es lo que somos. Excelente el aporte también, Alex, ¿no? Porque viene a colación a lo que vamos a hablar ahora, de que el hogar refleja esa naturaleza familiar de la iglesia. Cuando uno va conociendo a una persona, bien, uno va conociendo a personas, pues llega un momento que existe una confianza que se pueden invitar a la casa de cada uno, ¿no? Y se celebra con una cena, con una comida. Y cuando uno entra a la casa de esa persona, uno refleja qué vida familiar hay en ese lugar. ¿Bien? Ya desde el orden o el desorden que puede existir en ese hogar, de las cosas, ya con la forma en tratarse, con la ubicación de las cosas, ¿bien? Con la ubicación de las cosas. No quiero entrar en detalle, ¿no? Pero si tenemos una mesa y tenemos un tele de 60 pulgadas, 4K en la punta de la mesa, lo más probable es que no sé si habrá comunicación familiar cada vez que se sientan a comer. Entonces, ven, todos esos detalles muestran cómo es el hogar de una familia, cómo es la comunicación, cómo es el desarrollo de las relaciones de cada miembro de esa familia. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué refleja la ubicación, el lugar en donde nos reunimos como iglesia? Porque eso va a reflejar, ¿bien?, cuán familiarizada está la iglesia, cuán familiar es la iglesia. ¿Bien? Tiene que haber una afinidad natural entre una reunión de hogar y el motivo familiar de la iglesia. ¿Bien? Tiene que haber una afinidad natural entre la reunión de hogar y el motivo familiar de la iglesia. Bien, que esto está lleno en los escritos de Pablo. Está lleno. Vemos que permanentemente se relacionan hermanos, hijitos míos, ¿ven? Todo en una relación familiar. ¿Bien? Se refleja en hablar al Padre, ¿bien?, en hermano, en conciudadano de los santos, siendo la familia de Dios. ¿Bien? Vemos que todo se va armando una naturalidad en cuanto a la familia, porque el hogar es el ambiente natural de la familia. Bien, entonces, si nosotros decimos que la iglesia es una familia, nosotros debemos proporcionar el lugar en donde se reúne la familia como un hogar adecuado a esa atmósfera. Bien, acá me pasan un texto, dos textos, en Gálatas 6, 1, 2, dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Bien? Nosotros sabemos que en la iglesia primitiva se llevaban las cargas los unos a los otros, de tal manera que tenían todas las cosas en común. ¿Bien? Tenían todas las cosas en común. Y entonces uno dice, bueno, bárbaro, entonces la iglesia me tiene que mantener. Y eso no es así. Porque la iglesia, si bien cuando uno venía, que venía desordenado, se le ayudaba, pero se le enseñaba a salir. Hoy lo que hace el gobierno, por ejemplo, y no este gobierno actual, sino muchos gobiernos por muchos años, lo que han hecho siempre es un clientelismo político. Entonces, se le ayuda a la gente, pero no se le da, yo siempre digo, se le da el pescado, pero no la caña de pescar. Se le da a las cosas a la gente y no se le enseña, bien, cómo trabajar, qué hacer. Y hoy la iglesia está teniendo ese rol de cumplir con enseñar a la gente a tener dignidad, bien, y es parte de la familia, porque hoy nos encontramos con una realidad de que muchos hermanos que se van sumando a la iglesia no tienen dignidad, no saben ganarse el pan porque siempre se lo han regalado. Entonces nosotros tenemos que aún hasta eso enseñar, como también en nuestra familia, como padres enseñamos a nuestros hijos la cultura del trabajo, ¿bien? A mí mi padre me enseñó toda la vida a trabajar, porque él laburó toda la vida. Y eso es lo que yo hago con mi hijo, le enseño a trabajar. Le enseño a trabajar, desde pequeño ya le enseño a trabajar, que me acompañe al trabajo. No es que uno hace una explotación, sino que uno le enseña a trabajar ¿para qué? Para que tenga una cultura de trabajo. Y eso mismo también tenemos que hacer en la familia de Dios. Inculcar el estudio, inculcar el trabajo. ¿Bien? Parece algo simple y común, pero que no se enseña en ningún lado. Hoy los políticos quieren que no estudies, que no progreses, que no trabajes. ¿Bien? Nosotros como iglesia tenemos una cultura distinta y tenemos que enseñarle todo esto. ¿Pero dónde lo enseñas? ¿Desde un púlpito? ¿O lo enseñas en la relación? ¿Bien? En el mirarse los unos a los otros. ¿Bien? Acá tenemos algunos aportes que voy a leer. Mateo 12:47 dice: alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y el Señor Jesucristo responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mis hermanos y mi hermana y mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La naturaleza familiar de la iglesia gira en torno a la voluntad del Padre y a las relaciones familiares, ¿no? También Miguel Funes nos dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven? Que en todo vemos relaciones. Bien, acá tenemos a Colo, que dice, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, también tenemos el aporte ahí de Colo, no sé si hay otro aporte más. Bien, entonces, seguimos. El típico edificio de iglesia no es diferente de un salón de conferencia o de un cine. Bien, la congregación se encuentra cuidadosamente acomodada en banca, en sillas, todos mirando hacia adelante, en donde escucha un pastor o un grupo de adoración, un grupo de música, un grupo de adoración, de alabanza, ¿no? Y no hay una participación, y hay una separación entre el clero y el laicado, ¿bien? Hay un líder clerical y su púlpito, y después están todos sentados como un laicado en donde no tienen una participación, en donde no se le propició un ambiente para que pueda haber una participación y una edificación mutua. Entonces eso no sería una reunión congregacional. No es una reunión congregacional en donde unos pocos, bien, edifican a unos tantos. No. La edificación mutua se tiene que dar de todos, de todos. Y que también tiene que haber una participación, y en esto me quedé y después no lo expliqué, que nosotros al tener diferentes reuniones, bien, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es la reunión congregacional. Porque en la reunión congregacional tienen que participar
Todos, todos. Bien, y a veces ocurre que dicen, bueno, yo no voy a participar porque, qué sé yo, no sé, ya participó mi marido y él ya dio un aporte para allá, entonces yo ya no voy a participar. Primero, que lo pueden hacer juntos al aporte. Segundo, que en el mismo momento de la adoración, en el mismo momento de todos los diferentes momentos que puede haber, se puede participar. Se puede participar, no se puede levantar una oración en medio de la adoración. ¿No podemos hacer eso? Claro que sí se puede. Y claro, no es que sí se puede, claro que se debe hacer y se debe participar. Porque aquellos quienes tienen esa sensibilidad espiritual, ¿bien? Y que pueden generar aún hasta cánticos espirituales dentro de una misma adoración, ¿dónde, si no, se hace en la reunión congregacional? Es en el lugar propicio para poder llevar todas estas cosas, en donde podemos realizar todos estos actos, en donde puede surgir profecía, en donde pueden surgir un montón de cosas. ¿En dónde? En ese momento, en la reunión congregacional. Entonces ahí es donde nos tenemos que mover. Pero claro, si no adoras en toda la semana, si no tenés una comunión en toda la semana, obviamente que en la reunión congregacional no va a tener nada para dar. No va a tener nada para dar. ¿Bien? Entonces miren cuán importante es también esa comunión permanente con Dios día tras día, para que en el día de reposo podamos llevarnos con qué edificar, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? Una reunión congregacional con un ambiente de hogar proporcionaba la conexión de unos con los otros, como también relaciones profundas, ¿bien? Que van arraigando el carácter de la iglesia, Entonces, un hogar es el mismo que otro y a veces no. Cada familia es un mundo, siempre sabemos decir, ¿no? Bien, cada congregación, cada lugar va a tener una idiosincrasia distinta a la del resto, porque va a ser auténtica, ¿bien? Porque va a ser única. Si todos nosotros, a todas las comunidades, le pondremos un programa de reunión, todas serían iguales, ¿bien? Ahora, qué lindo si seríamos parecidos porque todos cumplimos lo que dice la palabra, pero cada una tiene una identidad diferente, una identidad que lo da las personas, los miembros, y no el pastor, las personas y los miembros. Todos los hermanos marcan esa identidad, ¿bien? De cuerpo, de congregación. Bien, entonces el espíritu de la reunión va a ser basada en el hogar que proporciona a los santos esa atmósfera de tipo familiar. Bien, en donde ahí sí va a fluir el espíritu de una manera tan espontánea, bien, en donde nadie se va a sentir aislado. Entonces, desde un niño hasta un grande va a poder participar, desde un nuevo hasta uno que tiene 20 años dentro de la congregación. Porque la reunión congregacional, recuerden esto, el propósito es la mutua edificación. El propósito es la mutua edificación. Entonces, no importa cuánta teología tenés o cuánto Google viste, lo importante es que edifiques al hermano. Y a veces edificar al hermano es solamente 2 o 3 palabras, ¿bien? Con una exhortación, con algo, con un testimonio de algo que viviste y que te edificó, ¿bien? Con una oración, orar por tu hermano también ayuda a esa mutua edificación, ¿bien? Nosotros debemos retornar. ¿Debemos retornar a dónde? A los principios bíblicos. Debemos retornar a los principios bíblicos, a sacarnos toda esa religiosidad del templo, del púlpito, de las plataformas, ¿bien? Yo no te digo, si lo querés hacer en una reunión general, si lo querés hacer en una reunión de evangelismo, pero hacelo. Si te da resultado, sirve. Si te da resultado, sirve. Pero en una reunión congregacional, retornemos a la palabra. Retornemos a esa simpleza que Jesucristo nos enseñó. Otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el hogar modela la autenticidad espiritual, ¿ven?
la identidad. ¿Bien? Vivimos un día en que mucha gente, y en especial la juventud, busca la identidad, busca la autenticidad espiritual. ¿Bien? Querés ser distinto, ¿bien? O querés ser uno más de la masa, pero querés tener tu identidad. Y entre eso vas buscando y viendo. ¿Bien? Para mucha de esa gente, las iglesias que se congregan en anfiteatro, en catedrales, en edificios majestuosos, ¿no? Parecen superficiales y frívolas, frías, parecen un témpano de hielo. Pero la iglesia que se congrega en un ambiente de hogar, y digo que un ambiente de hogar puede ser en una casa de familia o puede ser en un salón ambientado a un hogar, sirve y es más fructífero, porque le da una calidez espiritual distinta, ¿bien? Le da una armonía distinta, y que no necesitas invertir mucho dinero, no necesitas invertir plata, necesitas invertir tiempo en estudiar la palabra y seguir la palabra, invertir en tomar decisiones que te lleven a tener estos espacios para poder lograr estas mutuas edificaciones que ayudan a cumplir con el propósito eterno de Dios. ¿Bien? El hogar también atestigua que el pueblo, ¿bien?, constituye la casa de Dios. ¿Bien? El hogar atestigua que el pueblo constituye la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Con frecuencia se asocia, ¿bien?, como una leve noción contemporánea de iglesia, como un edificio. ¿Qué significa esto? Que decimos, la iglesia es el edificio. La iglesia es el edificio. Entonces te pasaste de edificio, te juntaste en otro lado y uno queda, no, esa es la iglesia. Y decís el edificio. Pero la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, está formado por piedras vivas, por personas. Y nosotros las personas somos esa casa de Dios. Nosotros las personas somos lo que formamos ese templo de Dios formado por piedras vivas. Entonces, la ubicación espacial, ¿bien?, la ubicación del espacio de la reunión cristiana primitiva va directamente contra las costumbres religiosas del primer siglo. Las costumbres religiosas eran los templos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo y los apóstoles durante el primer siglo? Se reunían en casa de familia. Hoy tenemos la religión reuniéndose en basílicas gigantes, ¿no?, en templos descomunales. Y bueno, tenemos que ir en contra de esa cultura, al igual que en el primer siglo. Tenemos que ir a esa contracultura, acercarnos más a la calidez y al hogar que representa una casa de familia. Ah, bien, tenemos muchos mensajes atrasados. Bien, gloria a Dios. A ver, vamos a leerlo antes de pasar a más temas. Bien, acá. Milena dice, 2 Timoteo 2:6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Muy bien el aporte. Y continúa Marcelo e Inés, dice Colosenses 4:6, sea en vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Uy, se me movió esto. No, acá lo tengo, acá. Sazonada para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, gracias Marcelo e Inés. Dice Milena también en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bien, porque hablaban de lo que cuando uno se añade a la iglesia también se le enseña a trabajar. Emilio y Alicia dice, hermosa tu enseñanza, Nico, gracias. Marcelo Inés dice 1 Corintios 14:26, dice que pues, hermanos, cuando reuní cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Bien Marcelo, porque acá marca la cantidad de cosas
que se puede hacer en una reunión congregacional y que no es solamente la para allá, no es solo, porque si no algunos circunscriben que toda la reunión congregacional es la para allá, y no es así, no es así, porque hay muchas cosas que se pueden edificar mutuamente y no es necesariamente la para allá. Si bien utilizamos la para allá es para llevar un hilo conductor, pero hay muchas cosas, hay salmos, hay doctrina, ¿ven? Hay revelación. Bueno, gracias Marcelo e Inés. Milena dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es así, ¿ven? No podemos hacer que los niños anden por otro lado. No, los niños se tienen que congregar. Yo no digo, a veces para que no molesten se lo llevan a ver tele. Y no es así. Los niños tienen que participar. Es la reunión congregacional. ¿Y molestan? Y sí, a veces molestan, pero bueno, son parte. ¿Y molestan en las reuniones familiares? Nos tenemos que preguntar, ¿molestan los niños en las familiares? Jesucristo decía, dejen que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de Dios, así que me hace mucho ruido tener que sacarlos a los niños porque molesten. Es mejor dejarlo. Pongamos sonidos más fuertes, si no de última. Pero los niños tienen que estar en la reunión, tienen que andar por ahí. No es que lo tengamos que atar en una silla. Y bueno, a veces se van a mover, van a andar por ahí, van a jugar al lado, pero los chicos tienen que estar, lo tenemos que acostumbrar a estar. Romanos 12:5 dice, Pablo y Ceci, pastores de Río Segundo, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Bien? O si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Bien? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Bien? Miren cuántas cosas pueden surgir o hacer de acuerdo a los dones que cada uno va teniendo. ¿Bien? Así que también ahí los pastores Adrián y Karina nos dicen Shalom pastor. ¿Bien? Así que también le mandamos un gran shalom. ¿Hay más mensajes? Bien. De Colo. Dice 1 Juan capítulo 4, creo que sí, capítulo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Bien, hijitos, ¿ven? Vemos ahí las relaciones familiares. También Matías nos hacía un aporte en 1 Tesalonicenses 2:7, dice, un ejemplo del amor es el esfuerzo y la delicadeza para el crecimiento del cuerpo, ¿no? El dedicarse al cuerpo, el esforzarse para que el crecimiento se pueda dar, es parte de mostrar ese amor que todos vamos teniendo. Nosotros tenemos que saber que la naturaleza de la iglesia local, ¿bien? La naturaleza de la iglesia local es que la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Nosotros vamos a ver que de repente tenemos textos en donde nos hablan como metáforas de un cuerpo, de una desposada, de una nación, de un sacerdocio, de un ejército. Pero también tenemos el de la familia, y este es el que más abunda. Me gusta a mí cuando hablamos de ejércitos, de que la iglesia es un ejército en el momento de hacer evangelismo, en el momento de la intercesión, ¿bien? En el momento de avanzar, de crecer. Pero en el momento en que nos reunimos como iglesia, como congregación, como reunión congregacional, a mí me gusta familia. Me gusta familia. La familia. Esa palabra familia dice mucho, ¿no? Porque una familia habla de nacimiento, de nuevo nacimiento, de hijos, de Dios, de hermanos, de hermanas, de padre, de casas, y de cuánta sin número de cosas que nos habla de familia. Pero también la familia
existe algo que es muy importante, y son las normas familiares. Una familia sin normas familiares es una aristocracia, ¿bien? No hay respeto, no hay sumisión los unos a los otros, ¿bien? Eso es cuando no existe un orden. Y en una familia tiene que haber reglas, ¿bien? Y si bien nosotros tenemos reglas bíblicas, ¿bien?, que nos indican muchas cosas, aparte de las reglas bíblicas, cada familia tiene una idiosincrasia distinta y tiene reglas distintas de acuerdo a la familia que es, ¿bien? Imagínense que en una familia no hay niños. Entonces, ¿vamos a comprar cosas para que los niños se entretengan? Obviamente que no, ¿bien? ¿Por qué? Porque no es la necesidad de esa familia. Pero en una familia donde hay muchos niños, hay diferentes necesidades que en una familia en donde hay más niños. Entonces, cada familia tiene diferentes necesidades en la cual se van a implantar también diferentes normas familiares. ¿Bien? Tenemos un texto en 1 Tesalonicenses 4:1 que dice: por lo demás, hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. ¿Ven? Hay normas que van más allá de la legalidad, por decirlo de una manera mal dicha, de la Biblia. Hay normas que están en la Biblia y se tienen que cumplir, y hay normas que no están expresadas implícitamente, pero que si nosotros leemos en un territorio macro a la Biblia, nos damos cuenta de que sí existen muchas cuestiones que se van a tomar decisiones conforme a lo macro bíblico, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leer un poquito más. Una familia normal vive bajo el mismo techo. Eso es cierto, ¿bien? Los miembros de una familia sana se cuidan unos a otros, pasan tiempo uno con otros, ¿bien? No lo veo una vez a la semana, ¿bien? Sino se amonestan también, se confortan unos a otros, sirven unos a otros, se atienden unos a otros, ¿bien? Cuando uno va de invitado a un lugar, uno no hace nada, uno va de invitado, trata de ayudar, pero a veces no te dejan, porque soy invitado. Ahora, cuando vos sos miembro de una familia, vos tenés que servir, vos tenés que ser parte, no tenés que esperar a ser servido, ¿bien? Serviremos al que recién se añade, al nuevo, pero el resto, todos tienen que servir, ¿no? Resulta interesante, ¿no?, que la iglesia primitiva encarnaba todas estas normas familiares en diferentes textos que nosotros podemos nombrar, ¿bien? Pero, a ver, un texto más me dan. 5, 13 y 14, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os morde... hasta ahí, bien. En el amor engloba todas las relaciones familiares, ¿no? En el amor nosotros nos vamos a poder sostener, en el amor nosotros nos vamos a poder ayudar, en el amor nosotros nos vamos a poder servir los unos a los otros, ¿bien? No es el cuadro que está delante de nosotros a todo lo largo del libro de Hechos, por ejemplo. Todo lo que nosotros estamos hablando del amor, del servirnos, no es lo que nosotros estamos hablando, lo que venimos desarrollando en estas lecciones y lo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Bien? ¿No nos dice la palabra que todos los hermanos estaban juntos y tenían en común todas las cosas? Qué bárbaro esto, ¿no? Que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Bien? Que la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de una alma, y ninguno decía ser suyo propio, sino que nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran en común. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto?
Porque la iglesia es una familia. Cuando nosotros podemos entender el sentido de la familia y de la comunidad, ¿bien? Que es tan elevado entre todos los creyentes de la iglesia primitiva, vamos a entender que hacia ese lugar, hacia ese punto nos tenemos que dirigir. Y si nos dirigimos hacia ese punto, lo que estamos haciendo es haciendo que la iglesia en la cual nosotros servimos, ¿bien? O en el pequeño partecita de la comunidad en donde nosotros servimos, cada día nos estamos haciendo más bíblicos, más bíblicos. Cuanto más religión nos saquemos y más nos vayamos a estas simplezas, nos vamos a dar cuenta de cuántos beneficios tiene para cada miembro y para la iglesia misma, ¿bien? Porque la iglesia va a ir creciendo. Ustedes muchos saben que yo soy productor de seguro, ¿bien? Es parte de mi profesión. Y si hay un punto fundamental del seguro, es que cuando uno paga, aparte, bueno, van a aprender algo. Cuando uno paga una cuota de seguro, ¿bien? Ya sea cualquier cobertura que usted está pagando, hace solidariamente participación del siniestro que puede tener otra persona, o usted mismo, ¿bien? ¿Qué dicen acá? ¿Qué me dicen? Hablemos en castellano. Quiere decir, cuando yo estoy pagando una cuota de seguro, ¿bien? Vamos a hacer una cuestión. Piensen todo en el auto, que es el seguro más fácil. Cuando usted está pensando, cuando está pagando el seguro, ¿sabe lo que está haciendo? Usted está siendo solidario con todas las personas que pagan el seguro para la ocasión de que alguno pueda tener un accidente. ¿Bien? Para que uno, por casualidad, llegue a tener un accidente, ¿bien? Entonces todos ponemos un poquito para ser solidarios con el que tuvo el accidente. Que el que tuvo el accidente puede ser otro o puedo ser yo. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, es un principio de familia. El seguro le robó este principio de familia. Si en la familia nosotros nos aportamos todos, ¿bien? Y nos ayudamos entre todos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Para aquel que está más necesitado. Pero ojo, algún día el necesitado puede ser vos, ¿bien? Y va a tener el respaldo de la familia. A veces las cosas se pueden explicar o las podemos entender mejor cuando la explicamos así en un modo concreto económico. Pero yo no estoy hablando de la parte económica, yo estoy hablando de la parte espiritual, ¿bien? De la parte que todos necesitamos. Y a veces necesitamos no solamente la parte espiritual, sino también partes emocionales, partes en las que todos necesitemos, ¿no? Milena nos aporta en Éxodo 23:25, mas a Yahweh, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, Él nos va a recompensar, dice ahí la palabra, ¿bien? Con pan, con agua, que nada nos va nada vamos a necesitar. Pero cuando nosotros también servimos a un hermano, también estamos sirviendo a Dios. Dice que el que presta, el que da al pobre, le presta a Dios. Dice así la palabra en un proverbio, ¿no? El que a Yahweh, el que da al pobre, bueno, le presta a Dios. ¿Bien? Ya lo vamos a encontrar el texto, ya me lo van a pasar. ¿Bien? ¿Qué significa? Que cuando nosotros también servimos a un hermano, ¿bien? Pero cuando servimos en una manera que aporte espiritualmente y lo lleve siempre a acercarse a Dios o mejorar su vida a través de la Torah, nosotros estamos sirviendo a Dios. ¿Bien? Entonces eso es muy importante que nosotros, cuando lo hacemos en la familia, nosotros en nuestra familia servimos naturalmente a nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos une la sangre, porque nos une el amor. El texto que yo le decía era el de Proverbio 19:17. A Yahweh presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ven? Cuando nosotros ayudamos al necesitado, lo que estamos haciendo es prestándole a Dios. Miren qué interesante que es esto, ¿no? ¿Cómo se relaciona la cadena? Cuando nosotros estamos sirviendo
cuando estamos sirviendo al hermano, cuando estamos sirviendo a la comunidad, cuando estamos sirviendo a Dios. ¿Bien? Y es una manera en que nosotros vamos a llevar las cargas los unos a los otros, porque de eso se trata la mutuedificación, de eso se trata la iglesia. ¿Bien? En la iglesia primitiva se recibía con los brazos abiertos los nuevos convertidos. ¿Bien? Y recibir a los nuevos convertidos, ¿bien? Con un abrazo, no es solamente el abrazo de lo toco físicamente, sino en la calidad que le puedo proporcionar en cada cosa que yo aporto. Cuando yo aporto, cuando yo exhorto, cuando yo animo, tengo que estar pensando en aquel que recién se bautizó y vino por primera vez a la reunión congregacional. ¿Bien? Entonces eso va a ayudar a bajar todo ego, a bajar toda soberbia que pueda llegar a tener, o toda, no sé, falsa expectativa que yo pueda creer de que por mostrar algo wow, ¿bien? Va a ser, no sé, que me ayude en algo. Pero en realidad yo debo pensar también en aquellos que recién entran, ¿bien? Bueno, Milena nos había aportado Gálatas 6:10, dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. ¿Ven? Porque somos una familia, entonces debemos ayudarnos. Y también nos aportaba con el texto de Proverbios 19:17. Entonces, cuando venía alguien nuevo en la iglesia primitiva, no se lo ignoraba, ¿bien? Ni se lo trataba también con un recelo irracional. ¿Bien? En una congregación, en una asamblea, los niños eran mirados como los niños de la iglesia. Y los nuevos que llegaban eran mirados como los nuevos de la iglesia, pero a cada uno se le trataba de dar lo que ellos necesitaban. Bien, los cristianos primitivos se cuidaban los unos a los otros y asumían con responsabilidad la responsabilidad de sostenerse los unos a los otros. Bien, a veces llegan personas nuevas por primera vez, pero ya siendo bautizados, y después no se le preguntó ni siquiera el nombre. Entonces eso está mal, ¿bien? Porque si está siendo parte de tu familia, haz cuenta que es aquel hermano que hace mucho no lo ves, o aquel hermano nuevo que no sabía que era tu hermano y que ahora va a ser el hermano tuyo, ¿bien? Entonces hay que recibirlo con ese amor, ¿bien? Hay que recibirlo con toda esa atención que se necesita, ¿bien? La mayoría de los cristianos modernos no vacilan en ayudar a los miembros de su familia física, ¿bien? Pero cuando algunos de los familiares de la congregación tienen ayuda, necesitan ayuda, lo primero que se dice es, vamos a orar. Pero no necesitan oración, necesitan más que oración, ¿bien? Necesitan más esa ayuda física, ya sea a veces material o no material, pero a veces se necesita ese estar, ¿bien? Que muchos momentos no se le dan, ¿no? Algo más que tenemos que decir es que nos tenemos que sacar esa parte corporativa, si lo quieren llamar así, pero es una parte corporativa que principalmente el mundo moderno, mercantilista, traído del norte, ¿bien?, ha hecho que se infiltrara y se metiera en la iglesia, y principalmente en la iglesia cristiana. Y uno ve iglesias cristianas que son más una corporación, se parece más a una fábrica industrial multinacional que a una iglesia. Están muy lejos de ser una iglesia. A veces el pastor parece más un CEO, ¿bien? Ahora es muy normal decir un CEO. El CEO es el oficial ejecutivo principal, el gerente. Lo que antes se le decía el gerente general, bueno, ahora se le dice CEO, es más moderno, ¿no? Y a veces los pastores parecen más un CEO que un pastor. Y un pastor es más un padre espiritual. Un pastor es más alguien a quien tengo accesibilidad, ¿bien?, al cual que tengo acceso para poder llegar y poder hablar y poder recibir un consejo, ¿bien? Y en la Biblia no tenemos un pastorado único, sino que tenemos siempre un pastorado
plural por parte de aquellos ancianos más crecidos y que pueden ayudar y poder dar buenos consejos a aquellos que recién están entrando. Tenemos un aporte acá también, dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima, y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Bien? Dice, vemos la relación, dice Alex, que se tienen en un templo ostentoso. Sería difícil mantener relaciones de este tipo, por lo que es necesario tener la forma de familia. ¿Bien? Es muy importante tener esa forma de familia, y si tenemos, como decíamos, tenemos un edificio, un salón, ¿bien? O lo que usted tenga, lo importante no es si es un salón o si es una casa, lo importante es amoldarlo, ¿bien? Y poner la atmósfera de un hogar. Nosotros debemos llevar siempre la sencillez del ungido, ¿bien? La sencillez de Jesucristo, lo que Él nos ha enseñado naturalmente en todos los libros de la Biblia. Acá tenemos mucho aporte, ¿no? Tenemos, a ver, bueno, uno, está bueno. Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bien, un lindo texto para poder ir cerrando esta enseñanza que hemos tenido hoy, y que podemos ver que solamente en un ambiente de hogar, en un ambiente familiar, es que nosotros podemos desarrollar una reunión congregacional. Si no existe aún ese ambiente físico, bien, que nos produzca la calidez de un hogar, va a ser casi imposible tener una reunión congregacional, porque la gente se va a inhibir, la gente no va a participar, la gente no va a poder lograr esa mutua edificación a la cual nosotros enseñamos y predicamos, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña sobre la mutua edificación. Si no hay un propósito como la mutua edificación, ¿para qué te reunís? Si no hay un objetivo de participar de la cena del Señor, ¿para qué te reunís? Por eso me quedo con lo que Marcelo había aportado, ¿no? Cuando os reunís, ¿bien? ¿Vosotros qué tenéis? Salmo, doctrina, ¿bien? ¿Qué tenés? Lengua, tenés interpretación, ¿bien? ¿Qué hay? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Si no le damos ese lugar a que cada miembro, a que cada hermano participe, ¿bien? No hay un hogar, no hay una forma de hogar, no hay un principio de familia. En la familia uno se regocija, ¿bien? Cuando los más chicos aprenden. Cuando los más chicos aprenden. Y a veces puede venir tu hijo a contarte algo que ya sabes. ¿Bien? Tu hijo te puede decir, mira papá, mira lo que sé hacer, ven y te voy a enseñar. Y vos ya lo sabés. Y entonces, ¿qué hace? Le decís, bueno, ya está, ya lo sé, no me interesa. Yo te voy a enseñar algo que vos no sabes. No es así. Uno se va a regocijar cuando tu hijo menor o cuando tu hermano menor
te traiga algo y te enseñe con un entusiasmo, y vos vas a decir, qué bueno, gloria a Dios, ¿cómo he aprendido hoy? ¿Bien? Y si ya lo sabía, bueno, he refrescado lo que ya sabía. ¿Bien? Y si algo tenés que corregir, corregilo. Pero gozate de aquellos nuevos que se van sumando, que van aportando, que van trayendo y van ejercitando lo que nosotros le llamamos la mutua edificación, ¿bien? Que es el propósito de esta reunión congregacional que cada uno debe tener. Bien, con esto vamos a cerrar la enseñanza de hoy y bueno, después para ya la próxima enseñanza seguro ya vamos a tener más cosas para ir enseñando. Vamos a ir tocando un poquito también lo que es el evangelismo, así que seguramente vamos a estar hablando cosas de evangelismo, porque si también nos centramos y nos encerramos únicamente en lo que es la reunión congregacional y solo lo miramos solamente en la edificación, nos vamos a olvidar de la otra pata, ¿bien? De la otra pata. ¿Cuál es? El evangelismo. El evangelismo. Nosotros tenemos como un lema, ¿bien?, del ministerio, que es la mutua edificación y el evangelismo, ¿bien? Nosotros nos edificamos para multiplicar, ¿bien? No nos quedamos en la edificación solamente, sino que es edificar y multiplicar. Edificar y multiplicar. Son dos patas necesarias para poder transitar este camino. Sin una, vamos a estar rengo. Sin edificación, vamos a estar rengo. Sin evangelismo, vamos a estar rengo. Que Dios los bendiga, que los guarde, que los llene de su gloria a cada uno de ustedes, que realmente sean bendecidos, no con mis enseñanzas, sino con lo que cada uno ha estado aportando. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por querer aprender y alimentarse y participar. Lo importante es que estas lecciones las podamos hacer entre todos, ¿no? Que estas lecciones las podamos ir gozando y disfrutando entre todos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a todos los que han participado. Gracias porque hay muchos pastores que también se suman a esta enseñanza, que ayudan, que edifican. Y bueno, y hablando de algunos pastores, tengo acá el pastor Walter Araya que quiere cantar, así que le vamos a dar lugar para que pueda cantar una canción. Que Dios lo bendiga y lo esperamos el lunes a las 19 horas en la reunión por Google Meet que transmite el pastor Horacio con la pastora Ada, y después el miércoles a las 19 horas también nosotros, pero por los streaming de horaciocorneli.com, retorno.tv, por la radio FM 104.9, Hablemos de la Vida, y por los streaming de radio es hablemosdelavida.suenoenvivo.com, y por HAT, Justo a Tiempo, la radio de Jesús, el deseado de las naciones, del pastor Rubén Font. Así que Dios los bendiga mucho y nos vemos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.